El tema del día de hoy entonces son las conspiraciones criollas, todo ello enmarcado dentro del proceso de independencia o dentro del proceso de la independencia del Perú, periodo en el cual los patriotas, principalmente la clase social que va a liderar, la clase criolla, va a iniciar luchas, ¿no?, con apoyos de los diferentes grupos sociales, ¿no?, los indígenas, ¿no?, los criollos, ¿no?, pequeño grupo de blancos españoles van a luchar por la independencia del Perú. Y recordemos, según las últimas clases, que ya en América del Sur se iniciaba el proceso de independencia. Desde 1810 se estaba desarrollando justamente las luchas en los diferentes territorios de América del Sur para liberarse del poder o del yugo español, ¿no?, a través de las llamadas juntas de gobierno. Eso es algo que nosotros conocemos. Y recordamos que dentro de todo ese proceso hubieron diferentes juntas de gobierno, 7 juntas de gobierno. En Lima no hubo junta de gobierno, recuérdenlo. Pero estas juntas de gobierno, según la última clase que habíamos repasado, estas juntas de gobierno fueron aplacadas por el virrey Fernando de Abascal, eso usted lo sabe. Pero hubo una única junta de gobierno que quedó todavía existente, o que prosperó, que sí derrotaron a los españoles y pudo liberar toda esa zona. Fue la Junta de Buenos Aires, la única junta de gobierno que sobrevivió, que tuvo éxito. Y muchachos, en esta situación es que el proceso de independencia, liderado por la clase criolla, ¿no?, quienes fueron apoyados por los diferentes grupos sociales, ¿no?, el criollo, el indígena, el mestizo, ¿no?, van a luchar por la independencia. Y recuerda, ¿por qué ellos son calificados como solamente seres que deben ser dominados, según los españoles? Según las leyes españolas, solamente los españoles eran quienes gozaban de derechos políticos, ¿no? Y en este caso, los criollos también deseaban acceder a derechos políticos. Los criollos también deseaban tener el poder o acceder al poder, ya que ellos eran prósperos, comerciantes, adinerados, gente con poder, pero no podían ejercer derechos políticos. Por esa razón es que ante las leyes que no son favorables a ellos, se van a levantar, ¿no? Se van a levantar y van a organizar las llamadas conspiraciones criollas, ¿no? Conspiraciones criollas. Recuerda que el criollo era hijo de españoles nacidos en territorio americano, ¿no?, nacidos aquí en el Perú. El mestizo, español y un indígena, la mezcla entre ambos. Entonces, esta clase quiere poder, ¿no? Pero sin embargo, para el español puro, español de cepa, nacido en territorio americano, ellos no, solamente ellos sentían o decían que solamente los españoles son los únicos que tienen el derecho a gobernar, más nadie, ¿no?, más nadie. Por esa razón los criollos pelearon por el poder. Pero sin embargo, ustedes saben pues que llegó la Constitución, bueno, Francia invadió España, ¿no? Ya saben, España luchó por su independencia, ¿no?, la lucha por su independencia. Consecuencia de ello, se formaron las Cortes de Cádiz allá en España, y España tuvo su primera constitución, la Constitución Liberal de 1812. Consecuencia de esa constitución, o qué dicta esa constitución, libertad, igualdad para todos. Todos los ciudadanos son iguales, todos somos iguales ante la ley. Mira, te está hablando de igualdad. ¿Eso qué te da a entender? Que las diferencias de las cuales te he mencionado hace un momento ya no existen, o ya no deben existir, ¿no? Ya no debe de existir, ¿no? Ya no deben existir. Los criollos dijeron, ahora yo puedo acceder al poder, ahora yo tengo los mismos derechos que un español, ¿no? Principalmente ellos. No, ahora hay libertad en todo sentido, no solamente para acceder al poder, ya hay libertad de comercio, libertad de imprenta, derecho a la propiedad, en fin, ya hay más libertades. Pero sin embargo, hubo un individuo que eso no le pareció, no era muy amigable con estas políticas, ¿no? Él era Fernando de Abascal. Por esa razón, pues realizó pues una contrarrevolución, tratando de aplacar las diferentes juntas de gobierno.
Pero sin embargo, también habíamos visto en la clase anterior que este virrey, Fernando de Abascal, era un rey que era influenciado por las ideas de la ilustración, gustoso por la ciencia, la tecnología, ¿no? Entonces, en razón a ello, es que creó, por ejemplo, el Colegio de Medicina de San Fernando. Ya habíamos visto en la clase anterior, el Jardín Botánico, ¿no? Eh, formando así especialistas, biólogos, médicos, ¿no? Favoreciendo justamente estos campos o este campo. Pero sin embargo, muchachos, este virrey no comparte las ideas de libertad, no comparte las ideas de la igualdad, ¿no? Para el virrey solamente debe ser una sola clase social la que debe gobernar. Y recuerde que el virrey Fernando de Abascal logró aplacar con todas las juntas de gobierno. Y aquí en Lima, aquí en el Perú, no hubo ninguna junta de gobierno, ¿no? Recuerda que, ¿por qué razón? Lima, o el virreinato del Perú, era la sede central del gobierno español. Entonces, entonces con ello, muchachos, cualquier intento de rebelión en propia Lima iba a ser sofocado. Por eso las juntas de gobierno fueron en otros lados, ¿no? En otros lados. Y sin embargo, también mencionaba, ¿no? La Junta de Gobierno de Buenos Aires fue la única que sobrevivió, que tuvo éxito. Y desde Buenos Aires se intentó lanzar expediciones militares hacia el Perú, ¿no? ¿Con qué finalidad? Poder liberar al Perú, ya que saben y eran conscientes de que el Perú es la sede central del gobierno, que desde el Perú en un futuro se puede intentar reconquistar todos los territorios de América, en este caso Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires, si quiere asegurar su independencia, tiene que expulsar a los españoles que están en el Perú, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues los criollos pues no se van a quedar, al menos aquí en el Perú, no se van a quedar tranquilos. Las ideas de libertad, igualdad ya está en la cabeza de muchos criollos, muchos notables, muchos intelectuales influenciados con las ideas de la Ilustración, las ideas de la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, la Constitución Liberal de 1812. ¿No? Y es así que diferentes personalidades notables van a expresar sus ideas, ¿no? Van a expresar sus ideas para poder expresar esta idea. Por ejemplo, hace un momento dije, ay, perdón, hace un momento comenté yo que se creó la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Y aquí en esta Escuela de Medicina se reunían médicos importantes, notables, que formaban los futuros médicos. Pero no solamente se iba a esta escuela de medicina para recibir clases o hablar de medicina, sino que también este asunto de la política, la independencia, el deseo de libertad, ya entraba en las diferentes esferas, en los diferentes campos, en la política, en la sociedad, en la economía, en la medicina, en las escuelas de medicina se hablaba, ¿no? Entonces, muchachos, en la Escuela de Medicina de San Fernando también había muchas conversaciones sobre las ideas de libertad e independencia. Se generaban conspiraciones ideológicas desde la Escuela de Medicina de San Fernando. Como eso se realizaba en la Escuela de Medicina de San Fernando, a eso se le conoció como la conspiración de los fernandinos, ¿no? La Escuela de Medicina de San Fernando se convirtió en centro de conspiraciones. A eso se le conoce como la conspiración de los fernandinos. Y hacía en las diferentes instituciones del gobierno colonial, se hablaba de ello, sobre estos ideales. En la Escuela de Medicina, en el convento religioso del Oratorio de San Felipe de Neri, un oratorio, ¿no? Un convento llamado Oratorio San Felipe Neri. Ahí también se hablaba, ¿no? Es decir, que ya también la religión, algunos sacerdotes también hablaban sobre estos ideales de libertad, ¿no? Independencia.
También ahí no solamente pues puros sacerdotes, sino que congregaban a gente de diferente procedencia, de la nobleza, criollos también iban a conversar usando ese lugar como foco de discusión, como centro de discusión. Entonces, ese lugar, el Oratorio San Felipe Neri, también se convierte en un lugar de conspiración. A los que se reunían ahí, o a eso se le conoce como la conspiración de los oratorianos, en honor al nombre. Tienes la conspiración de los fernandinos, conspiración de los oratorianos. También, muchachos, en aquel entonces ya estaba en vigencia el Real Convictorio de San Carlos, donde se educaba, pues, ¿no? A personajes importantes, ¿no? Siendo su principal rector Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Aquellos que conspiraban en esta institución educativa conocida como el Real Convictorio de San Carlos, era un colegio donde se enseñaba a muchachos, jóvenes, de toda edad, de toda edad, de toda edad, procedencia, se prestaban libros, aquí se difundían, ¿no? También estas ideas de libertad. Es por esa razón que aquellos que se concentraban o congregaban alrededor del Real Convictorio de San Carlos se le conoce con el nombre de la conspiración de los carolinos, ¿no? Los carolinos. Por otro lado, también los abogados, ¿no? Los abogados también conspiraban, hablaban, ¿no? Su ideología estaba alrededor de la libertad, la igualdad, la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Las ideas de patria, de una propia patria, ¿no? Creación de nuevas leyes. A eso, bueno, como fueron abogados, a eso se le conoce como la conspiración de los abogados, ¿no? Liderados por Mateo Silva, Antonio María Parra, ¿no? Y así, muchachos, entonces tienes ahí la conspiración de los carolinos, conspiración de los fernandinos, ¿no? O de los médicos, conspiración de los oratorianos o conversaciones de San Felipe Neri, como ves ahí, la conspiración de los abogados, conspiración de los porteños, la conspiración de Ribagüero, en fin, en todos los sectores. Con esto te das cuenta que en todos los sectores, círculos influyentes, círculos de profesión, sectores educativos, políticos, económicos, medicina, en todos los campos, la idea sobre igualdad, sobre patria, sobre soberanía, independencia, acrecentaba y se difundía más y más, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de las reuniones de aquel entonces, según la diapositiva, ¿no? El Real Convictorio de San Carlos. Acá tenemos algunas de las notables figuras que se reunían en aquel entonces, ¿no? El Colegio de Medicina, Politunano, Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Real Convictorio de San Carlos, Paquijón y Carrillo, ¿no? También dio el elogio al virrey Jáuregui, por ejemplo, en aquel entonces, ¿no? El abogado Manuel Lorenzo de Vidaurre, ¿no? Entonces, muchachos, estas conspiraciones fueron la reunión de los grandes ideólogos profesionales de la época, gente de influencia en los diferentes campos, ¿no? Donde se divulgaba las ideas de libertad, independencia, soberanía, patria, etc. Ahora vamos a hablar o tratar justamente con las conspiraciones criollas, esto que también se conoce como las rebeliones criollas, ¿no? Las conspiraciones solamente eran discusiones ideológicas, lo que hemos visto. Ahora vamos a ver cómo esas discusiones ideológicas van a llegar al campo de las armas, al levantamiento armado, ¿no? Es decir, conflictos, guerras, que si bien es cierto no eran tan grandes o impactantes, ¿no? Como en el siglo XVIII, ¿no? La rebelión de Juan Santos Atahualpa, usted lo habrá visto, la rebelión de Túpac Amaru II. Ya para el siglo XIX tenemos, esas son rebeliones indígenas, características propias del siglo de los indígenas del siglo XVIII. Siglo XIX tiene las rebeliones criollas. Y aquí vamos a mencionar, pues bueno, acá en la diapositiva solamente recordar un poco, recordando lo que había dicho en un inicio de la clase, ¿no? La situación de España. La situación de España, la invasión de Francia sobre España, ¿no?
la liberación posteriormente a la independencia de España y la promulgación de la Constitución Liberal de 1812, ¿no? Y el intento de las juntas de gobierno de poder liberarse de una vez del poder español, ¿no? Recuerda que las juntas de gobierno en un inicio mostraron su apoyo al gobierno español, ¿no? Rechazando la invasión francesa, pero cuando se fueron los franceses, las juntas de gobierno mostraron su verdadera cara, que no solamente era apoyar o rechazar la invasión francesa, sino también rechazar a los mismos españoles, ¿no? Y eso se va a evidenciar ahí, justamente en los levantamientos armados. Estas rebeliones criollas, como su mismo nombre lo dice, un segundo antes de empezar. ¿Hasta acá tenemos alguna consulta, alguna duda pueda haber sobre lo que estamos trabajando? De paso, vamos a revisar las cámaras, por favor. A ver, todos encendidos. Muy bien hasta acá. La siguiente página. Muy bien, cámara no encendida, ya sabes, 5 de frente para no estar, o expulsión para no estar. Prenda, por favor, prenda, por favor. Es Ronald Zambrano, Espinosa Vela, Cervera García. Están sin la cámara encendida. Ah, García González también. Prendan, por favor. No me escuchan. Okay. García María, Zambrano, Inosabela, un segundo, por favor. Cervera García. No estamos, al parecer. Bien, muchachos, ya está. Ah, Espinosa Vela, gracias, ya aprendió, ya aprendió. Casito lo estaba anotando. Listo. Bien, muchachos, gracias, gracias. Déjenos prendidas, por favor. Unos segundos, vuelvo a pasar revisión o lista. Bien. A ver, ya. Muchachos, ahora sí, o ya estamos ya dentro de las conspiraciones, hemos hablado de las conspiraciones ideológicas. Ya cuando nos vamos o estamos inscritos en el ámbito de la lucha, enfrentamiento, conflicto, ya hablamos de las rebeliones criollas. Como ves el título, también estas luchas fueron dirigidas por los criollos, ¿no? Los criollos. Pero en esta oportunidad, estos criollos provienen de provincia o realizan las rebeliones en provincia, ninguna en Lima. Tienes en Tacna, en Huánuco, en Cusco, en Arequipa, en Puno, rebeliones. En Lima ninguna. No, la razón es muy sencilla, muchachos. Lima, en el Perú, Lima es el centro de operaciones del poder español. Y así, como ves en la pantalla, tienes a la primera rebelión criolla. Aquí, en Tacna, se va a dar el primer grito de independencia, ¿no? Liderado por Antonio de Cela, ¿no? Antonio de Cela. Él va a protagonizar o va a dar el primer grito de independencia en el Perú, ¿no? Organizado o apoyado por un conjunto de criollos, por un conjunto de indígenas pertenecientes a la nobleza. Organizó un levantamiento y se rebeló en Tacna, ¿no? ¿Por qué razón hizo eso? Esta rebelión, como ves, no prosperó. Pero acá tenemos el primer intento, o uno de los primeros intentos, uno por liberarse, ¿no? El primer grito de independencia se da en Tacna. Y en Tacna, mire, eso es lo que yo te quería consultar. Estratégicamente se buscó así. ¿Por qué no en otra ciudad, profesor del Perú? ¿No? En el sur se va a dar, ¿no? Tacna, Cusco, Arequipa, Puno,
¿no? Donde hay presencia de mayor número de indígenas que están dispuestos a luchar por la independencia. Y número dos, recuerda que yo le dije hace un momento que desde Buenos Aires, la Junta de Gobierno de Buenos Aires está dispuesto a lanzar expediciones militares para liberar al Perú, ¿no? Los argentinos quieren liberar al Perú, para así ellos asegurar su independencia. ¿Y por dónde quieren ingresar al Perú? O ingresar con su ejército, por la zona del Alto Perú, ¿no? Por la zona del Alto Perú. De tal manera que justamente cuando Francisco de Sela se levanta en Tacna, eso sirve como distracción para que el ejército enviado por la Junta de Buenos Aires pueda ingresar por el Alto Perú y así llegue, bueno, llega al Perú, ¿no? Así llega al Perú. Pero sin embargo, no prosperó esto. No, pero ya puedes ver por ahí que hay un acercamiento, ya hay un entendimiento entre las tropas patriotas, ¿no?, peruanas contra los patriotas procedentes de Buenos Aires. Ambos establecieron un plan para que desde Tacna se organice un levantamiento y eso sirva como distracción. Y así la Junta de Buenos Aires y su ejército puedan ingresar. Pero no. Esto fue un fracaso. Por la sencilla razón que Antonio de Sela fue derrotado. Y por el otro lado, en la batalla de Huaqui, en la zona del Alto Perú, el ejército de la Junta de Buenos Aires también sería derrotado, ¿no? Ambas rebeliones fueron derrotadas el mismo día, el 20 de junio de 1811. Esta rebelión solamente duró unos pocos días nada más. Antonio de Sela fue capturado, no fue ejecutado, simplemente fue encarcelado. Fue enviado a una prisión allá en Panamá y allá murió, justamente en 1821. El primer intento de rebelión fue un fracaso. Siguiente. Al año siguiente nada más, de 1811, al año siguiente, en el año de 1812, se organiza otra rebelión, allí en Huánuco, esta vez liderada por Juan José Crespo Castillo. Juan José Crespo y Castillo. Él se va a rebelar en Huánuco allá en el año 1812. Criollo, él organizó un levantamiento apoyado por indígenas, ¿no?, de la zona. También algunos criollos y también algunos miembros del clero. Recuerda que muchos personajes de diferentes sectores estaban apoyando a la causa independentista. En esta zona, en el año de 1812, se va a organizar la rebelión en febrero de 1812. ¿No? En sus inicios, esta rebelión tuvo éxito, ya que se tomó la ciudad de Huánuco. ¿No? Huánuco fue liberada de la presencia española, se expulsó a los españoles, y el plan de Crespo y Castillo era que esta rebelión que se organizó en Huánuco se extendiera hacia las otras ciudades que estaban alrededor. Pero sin embargo, tampoco pasó eso, porque los españoles pudieron contraatacar. Y desde Tarma se organizó un ejército, ¿no?, liderado por el intendente González de Prada, ¿no? Él atacó el levantamiento de Huánuco y acabó con las tropas de Crespo y Castillo. Además está decir, o un dato adicional es que estas tropas tomaron Huánuco sin manejar armas de fuego, ¿no? Ante esa gran desventaja es que cayeron fácilmente. Esa es la rebelión de 1812 de Juan José Crespo y Castillo, ¿no?, quien fue derrotado en la batalla de Puente Ambo. Siguiente. Al año siguiente nada más, 1811, tienes en Tacna el primer grito de libertad de Antonio de Sela. 1812 tienes a Juan José Crespo y Castillo desde Huánuco. Ambas fueron derrotadas. Al año siguiente nada más, 1813,
¿no? Una vez más nos vamos a Tacna, nuevamente Tacna. Esta vez liderada por Enrique Payardelli. Su nombre es Enrique Payardelli, no con doble L. Enrique Payardelli. Enrique Payardelli organizó en 1813 una revolución. Y acá, como en la primera, acá en Tacna nuevamente se va a dar el segundo grito de libertad, o el segundo grito de Tacna, donde la estrategia va a ser igual o parecida que la primera. ¿Cuál fue? Que desde Tacna se organice una nueva rebelión para poder permitir el paso del ejército de la Junta de Buenos Aires por la zona del Alto Perú. Pero sin embargo, el intento de rebelión de Enrique Payardelli fue sofocado, siendo derrotado en Camiará. Y para terminar, muchachos, la última rebelión, 1814. Todas las rebeliones son continuas. 1811 en Tacna, Antonio de Sela, 1812 en Huánuco, Crespo y Castillo, 1813 en Tacna, Enrique Payardelli, y 1814 la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, en el año de 1814. Rebelión que se va a originar o tiene su origen en Cusco, ¿no? Y debido al éxito de esta rebelión, o al éxito inicial de esta rebelión, se va a extender hacia Arequipa y hacia Puno. Esta rebelión estaba liderada, como el título nos dice, por los hermanos Angulo. José, Domingo, ¿no? Domingo Angulo. José, Domingo, Vicente. Esta rebelión, muchachos, o ellos, bueno, eran agricultores, comerciantes, grandes comerciantes de la época. El cacique Mateo Pumacahua, quien inicialmente estuvo a favor o combatiendo por el ejército realista, si recuerdan ustedes, en la rebelión de Tupac Amaru II, él combatió a las fuerzas de Tupac Amaru II, en este caso apoyando al ejército realista, al ejército español. En esta ocasión, pues ahora cambia de bando, ¿no? Ahora lucha contra los españoles, integrando el ejército patriota, ¿no? Esta rebelión va a durar algunos meses. Como dije, se desarrolló en la zona del Alto Perú, Puno, Cusco, Arequipa, llegando incluso hasta Huamanga, Ayacucho, ¿no? Principalmente tuvo el apoyo de los indígenas, criollos, sacerdotes, ¿no? El clero también aquí apoyaba, intelectuales de la época, bueno, quienes buscaban liberar al Perú. Esta expedición, o la que lideró Mateo Pumacahua, fue una de las más importantes de las que estamos mencionando en ella, ¿no? Ya que se han visto las otras tres, inicialmente fueron derrotadas, pero esta no, llegó a expandirse o tener influencia sobre la zona sur del Perú, ¿no? La zona de Arequipa sería ocupada por el propio Mateo Pumacahua, quien venció a los españoles en la batalla de la Pacheta, ¿no? En la que el Cementerio General de Arequipa tiene en conmemoración a esa batalla el mismo nombre, la batalla de la Apacheta. Y ahí, en su paso por Arequipa, pudo unir a sus fuerzas al famoso poeta arequipeño, ¿no? Creador de los yarabíes, ¿no? Eterno enamorado de Silvia, el poeta Mariano Melgar, quien participó integró las filas del ejército de Mateo Pumacahua, combatiendo contra los españoles. Y claro está que cayó en batalla y murió a la edad de 24 años, joven él, ¿no? Pero pasó a la posterioridad con un gran nombre. Después de su victoria en la Pacheta, buscó hacerse fuerte, tanto en la zona de Cusco como en la zona de Puno. Pero sin embargo, en Humachiri, en la batalla de Humachiri que se desarrolló en Puno, el ejército patriota
sufrió una gran derrota. Luego de esta derrota y caída del ejército patriota, uno de los, bueno, toda la gente que fue capturada sería fusilada, entre ellos el patriota Mariano Melgar. Eso te estoy hablando de marzo ya de 1815. Unos meses después, Mateo Pumacahua sería ahorcado. Ya era un hombre de avanzada edad, tendría 77, 78 años aproximadamente, ¿no? Pero todavía servía a la causa patriota. Y claro está que luego su cabeza fue cortada y fue colgada en la plaza para que sirva como escarmiento para los futuros intentos de rebelión, ¿no? Y bien, muchachos, algo que nos puede dejar este acontecimiento, lo que hemos visto, es que si ves la zona sur o la zona de la Sierra Sur del Perú, es la región, o fue la región donde se originó los más importantes movimientos rebeldes, ¿no? La de Tupac Amaru, y estamos viendo todas las rebeliones criollas, entre otras, que se van a ver y va a pasar más adelante todavía. En la zona del norte, profesor, ¿por qué no? Ahí, al contrario, ahí sí había apoyo a favor de los españoles. Por esa razón no encontramos importantes acontecimientos en la zona norte del Perú. Bien, muchachos, ahora sí, ya con esto, déjame compartir la actividad de aplicación antes que la hora me gane. Estoy abriendo el documento. ¿Alguna duda, alguna consulta que pueda haber? Si no hay consultas, un ratito vamos a compartir su pantalla. Vamos a resolver entonces con su ayuda la actividad de aplicación. Acabo de compartir y ya debes estar viendo la pantalla. ¿Sí? Todo es lo que hemos visto el día de hoy. Corresponde a lo revisado el día de hoy. Muy bien, muchachos. A ver. Vámonos a resolver. Acá si me ayudan, por favor. Me dan la respuesta. Si es hablado la respuesta, me dan su respuesta y su nombre y apellido para anotarlos. Si fuera por el chat, en el chat sale su nombre, ¿no? Pregunta número 1. Clase social que dirigió respectivamente los movimientos sociales de los siglos XVIII y XIX. La D, indígenas y criollos. Ok, sí, la D. Ok, está bien, Eddie, no hay problema, no hay problema, ya faltan 5 minutos. Sí, apellido, por favor. Orihuela, Guamanlazo. Ok, gracias, Orihuela, por ahí también por interno también está inscribiendo. Ok, número 2. En las rebeliones criollas de inicios del siglo XIX, la participación de antiguos caciques fue... para aprovechar su relación con la corona. No, en ese sentido, en el siglo XIX ya los caciques ya se separaron de la corona, ¿no? Y organizaron una rebelión contra la corona. Claro, muy bien, Mayrin, para usar su influencia en los indios, claro, para obtener un ejército y poder luchar contra los indígenas. La número 2 es la E. Así fue. Así usar su influencia y formar un gran ejército contra los españoles. 3. Señala la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Francisco de Sela dio el primer grito libertario en Tacna. Sí. Claro. Bayardelli fue derrotado en Camiará. Algo había mencionado yo sobre ello. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua se rebelaron en Cusco a inicios del siglo XIX. Cierto, ¿verdad? Y luego de la derrota en Humachiri, Mariano Melgar fue fusilado.
Por lo tanto, la respuesta es... Muy bien, por ahí por interno ya me están dando las respuestas. Gracias. También puede activar su micro. 4. Virrey contrarrevolucionario que luchó contra las rebeliones criollas. Fácil, ¿eh? Muy bien, gracias. ¿Alguno más? Así es, Daniel. Es Fernando de Abascal. No, por favor, participen, que sus intervenciones también son o van a nota. Ok, claro, García. Sí, la A, Fernando de Abascal. 5. Lideró el primer grito libertario producido en Tacna en 1811. Francisco de Sela. Francisco de Sela, la D. Muy bien. 5 de muy bien, gracias. García, ¿quién habló? ¿Orihuela también? Sí. Ok, gracias. Daniela también sí la he leído. Gracias, chicas. 6. Luego de la acción contrarrevolucionaria del virrey Abascal, la única junta que sobrevivió fue... Sencillo. Buenos Aires. Buenos Aires, claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. 7. El segundo grito libertario, producido en Tacna en 1813, fue liderado por... La C, Juan Crespo y Castillo. Juan Crespo y Castillo fue en Huánuco. Entonces Enrique Payardel. Enrique Payardelli, claro, Enrique Payardelli. Muy bien, Daniela, muy bien. Orihuela, ¿verdad? También. Ok. 8. La rebelión de mayor trascendencia del siglo XIX, que comenzó en Cusco en 1814 y se expandió a toda la Sierra Sur hasta Arequipa y el Alto Perú, fue liderada por los hermanos Angulo y el cacique... Fácil. Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua, claro. Muy bien, Angeli también, ¿no? Muy bien, chicas, muy bien. Muchachos, también, por favor, participen, no se queden. Todo lo que ustedes participan durante la clase, ¿no? Y aquí en la actividad, todo yo lo anoto, por favor. 9. El primer grito de independencia se dio en... Ok. Muy bien, chicas, muy bien. Muy bien. Orihuela, Taipe, García, Pérez también, gracias, Pérez. Muy bien, esa es la número 9. Y la 10, para terminar. Poeta que fue fusilado después de luchar en la batalla de Humachiri. Muy bien, Daniela. Ahí es un poquito para confundir, ¿no? Poeta que fue fusilado después de luchar en Humachiri. ¿Quién fue? No mire la respuesta, solo usted lo sabe. Mariano Melgar. Mariano Melgar, claro. Profesor, no está. Agregue ahí, ponga ahí, por favor, Mariano Melgar. Yeah. Ok, Orihuela y también Daniela Taipe que me estaba escribiendo por... Claro, agregue ahí en la número 10, Mariano Melgar. Ok, claro, Espinosa, así es, Mariano Melgar, ¿no? Enamorado de su prima Silvia, se prometió amor eterno con ella. Él se fue a estudiar y cuando regresó, la encontró casada a la amada. Y por eso, despechado, se metió al ejército a luchar contra los españoles. Bien, muchachos, nos vamos a quedar ahí un ratito, por favor. Voy a tomar la captura de pantalla o la foto. Un segundo, por favor. No salgan todavía. Gracias por su asistencia y participación el día de hoy. Ok, ahora sí. Muy bien, chicos, gracias. Que tengan buenas tardes. Buen provecho con el almuerzo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profesor, buenas